a grabar, ¿ok? Sí, maestra. Ok, ya está. Lo que vamos a ver ahora es el inicio del segundo parcial. Entonces, primero les voy a compartir lo que es la pantalla de la presentación del segundo parcial. De ser posible, chicos, traigan libreta y lápiz o pluma porque van a empezar a apuntar las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas ya vienen en las presentaciones, entonces los van a empezar a apuntar. Las presentaciones se las puse en el canal general. En una sola publicación les puse todas las presentaciones del día de hoy, ¿sí? Y en el canal de dudas también se las puse de una por una. En el canal de dudas les voy a poner las presentaciones, ¿verdad? Y las tareas, porque luego dicen que no encuentran las tareas, que no les llegan, que me estuvieron diciendo eso el parcial anterior, que sé que no es cierto, pero para que no haya problema, se las voy a publicar en el de dudas para que estén bien directos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, así ya no hay ningún problema, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este parcial? Bueno, en este parcial, ¿sí? Titulado Cargas eléctricas, vamos a ver, aquí lo que vemos son los electrones girando alrededor de ahí, de sus núcleos, ¿verdad? Ok. Para ustedes este parcial va a estar bien fácil porque fue lo que vieron en el módulo 1, electricidad básica, ¿sí? Nada más que ustedes lo vieron todo en una materia, en un módulo, submódulo, y aquí lo vamos a ver en un parcial, lo vamos a ver más por encimita. Entonces, primero vemos la carga eléctrica, ahí vemos. Vemos también lo que es la fuerza de los campos eléctricos, esas líneas que se ven son de fuerza o campo eléctrico. Vamos a ver también el potencial eléctrico, la energía potencial y la diferencia potencial. Vamos a ver la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Vamos a ver la corriente eléctrica. Y vamos a ver las capacitancias y la inductancia. Vamos a ver los campos magnéticos. Y por último, la síntesis de Maxwell y algunas aplicaciones del electromagnetismo. Eso es el programa. ¿Dudas, chicos? No. Ok, bueno. Entonces, dejo de compartir esto para empezarles a compartir el primer tema, ¿sí? El 3.1, cargas eléctricas. Ahí ya lo deben de estar viendo, ¿sí? Sí. Muy bien, las cargas eléctricas. Bueno, antes que otra cosa, pues debemos de darnos cuenta que hoy en día nos encontramos rodeados de aparatos eléctricos de todas clases, ¿sí? Focos, lámparas, relojes, equipo alámbrico e inalámbrico, pero el inalámbrico primero lo conectamos para después ya traer la batería, equipos de sonido, computadoras, impresoras, laptops, tablets, celulares, los iPods, videojuegos, etcétera, ¿sí? Tenemos muchos tipos de aparatos eléctricos y estos aparatos se han convertido ya en parte de nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos entender qué es la electricidad. Por la electricidad, así a grosso modo, es la manifestación de la energía, ¿sí? Manifestación de la energía. Para su estudio lo vamos a dividir en tres, que es la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo, ¿ok? La electrostática, como su nombre lo dice, estudia las cargas eléctricas en reposo o con muy ligeros movimientos. La electrostática o electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Y esta acumulación pues, da lugar a una descarga eléctrica cuando este objeto se pone en contacto con el otro.
¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando en una alfombra, sobre todo si es invierno, ¿sí? Entonces nos cargamos con estática y al momento que tocamos a otra persona o algo que está haciendo tierra, pues descargamos y decimos, nos da toque, ¿verdad? Tenemos también la electrodinámica. Su nombre lo dice, estudia las cargas eléctricas en movimiento. La electricidad dinámica se produce cuando existe una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones en un conductor. Estas fuentes permanentes de electricidad pueden ser químicas o electromecánicas. Y finalmente tenemos el electromagnetismo, que es quien se ocupa de la relación entre las corrientes eléctricas y el campo eléctrico. Entonces, primero vamos a ver la electrostática, ¿sí? Pero antes de esto, vamos a ver, ¿sí?, lo que es el electrón, ¿verdad? Bueno, toda materia, ¿sí?, sea el tipo de cuerpo que sea, está compuesto de átomos. Y los átomos, a su vez, están compuestos de partículas elementales, como son electrones, protones y neutrones. Bueno, el neutrón es ese que vemos en medio, verde, con un signo positivo en color rojo. ¿Sí? ¿Por qué un signo positivo? Porque está cargado eléctricamente y su carga es positiva. Tenemos también, junto con el protón, un círculo azul que no tiene signo. Ese es el neutrón. El neutrón está eléctricamente neutro, es decir, carece de carga, no tiene carga, es pura masa. ¿Sí? Y juntos el protón y el neutrón forma el núcleo del átomo. También tenemos el electrón, que posee una carga negativa, ¿sí? Y está girando alrededor del núcleo, ¿ok? Está orbitando ahí. Muy bien. Decimos entonces que las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas ya sea de atracción o repulsión, ¿sí? Si son iguales, se atraen. Si son cargas diferentes, se repelen, ¿ok? Y ya dijimos lo que está ahí, que todo está formado por átomos y las partículas de los átomos, ¿ok? Entonces, luego vemos lo que es una fuerza eléctrica. Ok, bueno, la fuerza eléctrica, ¿sí?, que puede ser positiva o negativa. Si son como las de mero arriba, dos positivas, vemos que hay unas flechas hacia afuera porque se repelen. Al ser iguales, se repelen. Luego tenemos dos cargas con signos negativos, ¿sí? Son iguales, por lo tanto, se repelen, ¿sí? Van hacia afuera. Luego tenemos dos partículas, una positiva y otra negativa. Son diferentes, entonces atraen, tienen una fuerza de atracción. ¿Sí? Estos también vamos a tener una distancia entre ellos, pero lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Dice, el sentido de la fuerza actuante entre dos cargas puede ser de repulsión si ambas cargas son del mismo signo, o de atracción si las cargas son de signo contrario. Bueno, el proceso de ganar o perder electrones se llama ionización, y esta ionización se lleva a cargo en la última capa donde están orbitando los electrones. Ahí es donde se ioniza, ¿ok? Y bueno, siguiente tema es el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico está representado por esas líneas blancas, pues son imaginarias, o sea, aquí como son iguales, se empiezan a traer, ¿sí? Ahorita vamos a ver que las líneas del campo eléctrico negativas van, como ven estas flechas, hacia adentro. Las positivas van hacia afuera, pero como son diferentes, se atraen, entonces, si se fijan, se unen las líneas para poderse atraer. Si fueran diferentes, fue como la imagen que vimos en el programa. Dos iguales, ¿ok?
¿ok? Se rechaza. ¿Verdad? Entonces, por eso que se ve diferente las líneas, pero básicamente son esas. Bueno, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una zona del espacio donde se manifiestan las fuerzas que existe entre las cargas eléctricas, ya sea de atracción o repulsión. Y esta fuerza eléctrica será ejercida por el campo eléctrico. No, si no hay campo eléctrico, no puede haber fuerza. ¿Ok? Entonces, es la zona donde se manifiesta la fuerza entre las cargas eléctricas. Y el campo eléctrico que actúa es muy parecido al campo gravitatorio, a la fuerza gravitacional entre las masas que veíamos en física 1, ¿ok? Entre las dos masas, ¿sí? Que se puede extender hasta el infinito, ¿sí? Pero recordemos que se tiene que dividir porque son inversamente proporcional al cuadrado entre las distancias. Ahorita vamos a ver esto. Primero vamos a ver los tipos de materiales, que sabemos que son 3. Conductor, semiconductor y aislante. Pero ahorita nosotros nada más vamos a ver los dos principales, que es conductor y aislante. Más adelante vamos a ver los semiconductores. Ok, bueno. Entonces, los materiales conductores y aislantes. Todos ellos conducen la electricidad de manera diferente, no la conducen igual. De tal manera que los conductores son los materiales que conducen muy bien la corriente eléctrica, así como el oro, la plata, el cobre y todos los metales en general. Mientras que los aislantes son los materiales que no conducen la electricidad eléctrica, la corriente eléctrica. Por ejemplo, la porcelana, la cerámica, la madera, el plástico, la goma, el cristal, etcétera. ¿Sí? Yo sé que eso ustedes lo traen muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver forma en que se electrifican los cuerpos. Ahí lo que estamos viendo es lo que veía en el generador Van der Graaf que está en el planetario. Si ustedes alcanzaron ahí al planetario, al Centro Cultural Alfa, pues en la presentación que se les hace en la física recreativa, vemos ese equipo, ese aparato. Bueno, pero aquí lo importante es que el cuerpo está electrizado. ¿Cómo se puede electrizar un cuerpo? Pues hay 3 formas. Estas formas es por fricción, por contacto y por inducción. Sí, yo sé que ustedes ya la saben, pero se las voy a platicar como quiero. Los cuerpos se electrizan al ganar o a perder electrones. ¿Sí? Primero, carga por fricción. Bueno, pues todos conocemos los efectos eléctricos que producen la fricción, como cuando peinamos el cabello con un peine plástico, sobre todo si estamos en un cuarto oscuro, enfrente de un espejo, al momento de peinar podemos ver y oír el chispazo de la electricidad. ¿Sí? Se ven pequeños chispazos. O bien cuando nos quitamos un traje de lana, una chamarra, un abrigo de lana y escuchamos el crujido del chispazo, ¿sí? ¿Verdad? También hay carga por fricción cuando nos deslizamos sobre la cubierta de plástico de los asientos de un carro o bien de un resbaladero como es este caso donde está la niña, ¿sí? Que vemos que el cabello de la niña está todo parado por efecto de la electricidad estática en este caso, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos que estamos platicando, se transfieren electrones por fricción o por frotamiento del contacto de un material con otro, ¿ok? Se frota un material con otro. Siguiente es la carga por contacto. Aquí es posible transferir electrones de un material a otro por el simple contacto. Este fenómeno se va a originar cuando un cuerpo está saturado de electrones y cede a otro cuerpo con el cual tiene contacto. Por ejemplo, aquí, aunque está todo el cuerpo cargado neutral, aquí tenemos 4 más, pero aquí 4 menos. Este está cargado de electrones, ¿sí? Este cuerpo de aquí carece de electrones, es decir, tiene pura carga positiva. Cuando se junta, cuando toca
¿sí? Aquí, cuando tocan uno con el otro, bueno, pues atraen parte de los electrones al que está cargado positivo y el positivo cede su carga positiva al que está cargado negativamente. De tal manera aquí donde se toca, se fijan que ya empieza a haber más positivos y negativos. Sigue siendo 4 más positivos, pero ya hay más cargas negativas, ¿ok? Y aquí también hay más cargas positivas, ¿sí? Y obviamente la varilla de vidrio que lo alejamos lleva cargas negativas, pero tiene que haber un contacto importante. Hay contacto. Y la última es la carga por inducción. Esta forma de electrización, perdón, sí, se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro ya electrizado, ¿sí? Un cuerpo se carga por inducción cuando se le comunica una carga sin tocarlo. Si vemos aquí, no se toca, no se toca. Este está neutral, tiene la misma cantidad de más que de menos. Este está positivo, no se toca. Hacemos una conexión a tierra, pero sigue sin tocarse. Pero con el simple hecho de estar cerquita y esté conectado a tierra, ¿sí? Ya empieza a cargarse negativamente del ambiente, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el más y menos, pero no se toca, ¿sí? Ya cuando retiramos esto, todas estas cargas negativas, ¿sí? Se van a redistribuir a través del objeto, ¿ok? Pero no se toca. Aquí tenemos los 3 ejemplos. Frotamiento, nos peinamos con el cepillo, contacto, cargas diferentes que se toca, y aquí la inducción, ¿sí? Acercamos con cargas diferentes, pero no se toca. Se atraen porque están cargadas inversamente, ¿verdad? El plástico y el papel, pero sin tocarlo se atraen. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto? ¿Dudas en cargas eléctricas? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es donde vamos a ver la ley de Coulomb, donde les decía esas fórmulas, no se preocupen, la que se parece al campo gravitacional de Newton, ahora sí, ya la vamos a ver. Y ese es el punto 3.2, fuerza y campos eléctricos. Bueno, muy bien, chicos. ¿Sí? Tenemos la fuerza de los campos eléctricos. Aquí estamos midiendo con un amperímetro en un transformador, ¿sí? Bla, bla, bla. Pero aquí tenemos cargas. Tenemos 2 cargas iguales, ¿sí? Las 2 positivas, y tenemos F1 y F2 que se repulsan, se separan, ¿ok? Porque son iguales. Pero F1 y F2, ¿sí? Van a tener el mismo valor. Van a ser iguales, pero fuerzas de repulsión, ¿ok? F1 para Q1, F2 para Q2. Están separadas una distancia. Abajo tenemos 2 cargas, pero son cargadas eléctricamente diferente. Una es positiva y otra es negativa. Entonces, como son diferentes, se atraen, ¿sí? F1 para Q1, F2 para Q2, pero F1 y F2 son iguales, de signo diferente, pero son iguales, ¿sí? Pero se atraen y están separadas una distancia. Y eso me da lugar a la fórmula, ¿sí? Dice, F1 es igual a F2 y esto es igual a la constante de Coulomb o constante de proporcionalidad eléctrica por Q1 por Q2 entre radio al cuadrado. Si se fijan, es muy parecida a la de fuerza gravitacional, nada más que aquí eran masas, ¿sí? Y aquí en vez de R era D, pero es lo mismo, ¿ok? Bueno, vamos a copiar, ¿sí? Bueno, ahorita les digo que copian. Empezamos con la ley de Coulomb. Esta ley se emplea en el área de física para calcular la fuerza eléctrica
que actúa entre dos cargas en reposo. Van a estar en reposo. A partir de esta ley, se predice cuál será la fuerza electrostática, ya sea atracción o repulsión, que existe entre dos partículas según su carga y la distancia entre ellas. Es lo que nos interesa. La ley de Coulomb, que se escribió hace casi 150 años, en 1875, gracias al físico francés Charles Auguste de Coulomb, ¿sí? Por eso lleva ese nombre, y dice que se constituye a la base electrostática y menciona lo siguiente. Ahora sí, para escribir. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas F1 y F2, que ya dijimos que son iguales, con que están interactuando dos cargas puntuales en reposo, Q1 y Q2, es directamente proporcional, es decir, que se multiplican al producto de la magnitud de sus cargas. Se multiplican K con Q1 y Q2 y son inversamente proporcionales, es decir, que se dividen al cuadrado de la distancia que separa estas cargas, es decir, se divide entre R2 y tienen la dirección de la línea que las une. Fuerza de repulsión si son diferentes y de atracción si son iguales. ¿Ok? Entonces, yo espero que ya hayan anotado la fórmula. F igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, se repelen si son iguales y si son diferentes se atraen, ¿sí? Es igual a la K, que es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad, y esa va a hacer que la fuerza varíe según la permitividad eléctrica que se representa con esta letra, la pequeñita letra E, llamada épsilon del medio, ya sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. ¿Sí? Y el valor es de 9 por 10 a la 9. Ahorita se las muestro. ¿Sí? Y esta va a multiplicar a las cargas, que es el valor de las cargas eléctricas, entre la distancia al cuadrado, que es la distancia que separa estas cargas. Es decir, F es igual a K, Q1 por Q2, entre R al cuadrado. Fuerza es igual a la constante Coulomb por la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Las unidades de la fuerza son Newton. Las unidades de las cargas son Coulomb en los dos tipos, en los dos casos. Y la distancia, sus unidades es en metros, pero recordemos que está al cuadrado. Y las unidades de la constante es Newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien falta copiar eso? No, maestra. Muy bien. Entonces me voy abajo donde está el valor de K. K es igual, que recuerden que es la constante de Coulomb, y es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Esta ley solamente va a tomar en cuenta la interacción entre las dos cargas puntuales en un instante, es decir, al mismo tiempo. Y solamente va a determinar la fuerza que existe entre Q1 y Q2, no considera las cargas alrededor. Tenemos que hacer varias consideraciones, ¿ok? Un Coulomb se representa con la letra C mayúscula. Un Coulomb tiene muchísimos electrones. Tiene más de 6 trillones de electrones, ¿ok? Es 6.25 por 10 a la 18 electrones. La carga de un electrón, que se representa con la letra E minúscula antecedido de un signo menos, carga del electrón es menos E, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es decir, que la carga de un electrón es muy pequeñita, es negativa y muy pequeñita, ¿sí? Por eso el Coulomb tiene tantos electrones. Pero al tener tantos electrones, también tenemos las unidades del Coulomb en microcoulomb y nanocoulomb. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 Coulomb y el nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. ¿Ok? Escríbanlo, por favor, también esto. ¿Qué es lo que hay que escribir, profe? El valor de K y estas 4 consideraciones, estos 4 puntitos. Ok.
¿Ya? Maestra, todavía me falta la... Ok, muy bien. Sí, les dejo otro ratito para que lo copien. ¿Ya? Esta es la última, maestra. Ok. ¿Ya? Ya. Muy bien. Bueno. Coulomb logra determinar las propiedades de las fuerzas electrostáticas cuando desarrolla un instrumento que consiste en una balanza de torsión y una barra, ¿sí? Entonces, la capacidad de la barra sobre la fibra es que se puede torcer y volver a su posición inicial, ¿ok? Entonces, lo que hacían, podía medir la fuerza sobre la barra al colocar esferas cargadas, ¿verdad? A diferentes distancias, con el fin de medir la fuerza de atracción o repulsión según qué tanto girara la barra, ¿ok? Recordemos que la barra podía volver a su forma original. Así era como Coulomb medía la fuerza, ¿ok? Bueno, aquí es lo que les comentaba. Las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Las positivas van hacia afuera, las negativas van hacia adentro, ¿sí? Si yo junto una positiva con una negativa, pues puedo ver claramente cómo esta de aquí se enlaza con esta de acá, esta de aquí se enlaza con esta de aquí, etcétera. Se van enlazando para entrar, ¿sí? Pero si yo tengo dos negativas, pues se van a empezar a rechazar, a alejar una de otra porque las dos positivas pues están hacia afuera o las dos negativas están hacia adentro. Entonces se rechazan la una con la otra. Esas son las líneas del campo eléctrico, ¿sí? Ok, dicen también ahí. El campo eléctrico altera el espacio que rodea un objeto cargado, ¿sí? Se dice que el campo eléctrico existe una región del espacio en que la carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Como les digo, aquí si estos dos no lo imaginamos, cada una de esas esferas
bueno, ahorita les explico. Dice, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica ya normalizada. El campo eléctrico representa la fuerza que experimenta una carga de prueba con valor A más 1. Entonces, ¿cómo podemos visualizarla? Imagínense un palo imaginario y tenemos una carga de prueba al final de ese palo, ¿sí? Son dos. Si tenemos dos positivas, ¿sí? Pues vamos a sentir como los imanes, ¿sí? Donde se rechaza. Dos positivos, dos polos norte se rechazan. O bien, dos polos sur también se rechazan. Pero si tenemos un positivo y un negativo, ¿sí? O sea, dos polos diferentes, inmediatamente se van a pegar. O vamos a ver estas líneas que veíamos aquí, que inmediatamente se juntan. Esa sería la forma más fácil de visualizar las líneas del campo eléctrico, ¿sí? Bueno, pero tenemos aquí dos fórmulas, cópienlas por favor, dos fórmulas del campo eléctrico. La primera es la primera línea, matemáticamente el campo eléctrico se expresa E es igual a F entre Q. El campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Recordemos, ¿sí?, que la fuerza está dado en newtons y la carga está dado en coulombs. Por lo tanto, el campo eléctrico o las unidades del campo eléctrico van a estar dados en newton sobre coulomb. ¿Ok? También otra forma que tenemos para calcular la intensidad del campo eléctrico es la que está en rojo, que dice E es igual a K por Q entre R al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La intensidad del campo eléctrico o bien el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga transportada entre el radio al cuadrado. ¿Sí? Las unidades del campo eléctrico son newtons sobre Coulomb. K es igual a 9 por 10 a la 9, igual que la vez pasada. Sus unidades son newton metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Las unidades de Q de la carga son coulomb y las unidades del radio son metros, pero recordemos que están al cuadrado. ¿Ok? ¿Copiaron lo de arriba para ponerles todo lo de abajo? ¿Y que lo puedan copiar? Sí, ahí ya copié lo de arriba. A mí me faltó el de arriba, profe. O sea, la primera fórmula. O sea, la de arriba de esto. Esta. Ah, ok, sí, sí. Sí, es esta, miren. Entonces, ahorita nomás van dos fórmulas. De campo eléctrico, sí. Ok. Y aquí está lo que significa. ¿Sí? ¿Quién falta de copiar esto? A mi maestra, me falta copiar. Ok. La ventaja que con ustedes, que como ahorita tenemos también tutorías, tenemos un poquito más de chance. ¿Sí? Y bueno, chicos, no todos me contestaron la encuesta de lo de tutorías, del teléfono y todo eso. Entonces yo voy a trabajar solamente con los que me contestaron, ¿ok? Para empezar a ver, pues, las materias que deben y todo eso, ¿ok?
¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya nada más. Ay, ya voy a interrumpir para pasar al 3.3. ¿Sí? En el 3.3 vamos a ver la intensidad, perdón, el potencial eléctrico, la energía potencial, diferencia de potencial, ¿sí? O sea, el voltaje, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? Me gustó mucho esa imagen. Sí, vemos un tubo con una vara roja, círculos amarillos y una mano azul, ¿sí? Entonces, el tubo representa el conductor, ¿de acuerdo? Tenemos los círculos amarillos con el menos de ahí que representan los electrones, que al momento de estarse moviendo, pues es la corriente. Se mueven por efecto de la vara roja, que es el voltaje. El voltaje es el que hace que se muevan los electrones para producir la corriente. Y la mano azul, que hace que se detengan esos electrones, es la resistencia eléctrica. Entonces, ahí está bien bonita explicada la ley de Ohm. Me gustó mucho la imagen, por eso la quise compartir. Y bueno, sí, yo sé que ustedes saben todo esto, pero como quiera lo tengo que explicar. ¿Sí? Cuando estudiamos la energía, aprendimos que un objeto puede tener energía potencial gravitacional debido a su posición, también energía cinética debido a su velocidad. Pero ahorita vamos a estudiar la energía potencial, ¿sí? Que es debido a su posición. Entonces, de manera similar, un objeto cargado puede tener energía potencial también debido a su ubicación en un campo eléctrico. Toda carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, posee una energía potencial eléctrica, ¿sí? Dado a su capacidad de realizar trabajo sobre otras cargas. Entonces, por definición, el potencial eléctrico, también que le llamamos voltaje, como en este caso, potencial eléctrico voltaje, en este caso es una diferencia potencial porque es en dos puntos. Potencial eléctrico en un punto, diferencia potencial es en dos puntos, ¿sí? Es el trabajo que se necesita para realizar o para transportar la carga Q desde el punto A hasta el punto B. Esa es la diferencia potencial. El trabajo necesario para transportar la carga desde el punto A al punto B. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, aquí se los pongo ya teórico, ¿verdad? El potencial eléctrico en un punto, o sea, nada más cuando es potencial eléctrico, en un punto del espacio es una magnitud escalar, es decir, que no nos importa hacia dónde va. Nos permite obtener una medida del campo eléctrico en ese punto a través de la energía potencial electroestática que adquiriría una carga si la colocamos justamente en ese punto. Pero si tenemos dos puntos en un campo eléctrico, pues poseen diferente potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, entre ambos puntos existe lo que se le llama la diferencia de potencial o bien tensión o voltaje, ¿verdad? Y se representa con esta letra delta V, cambio de voltaje, o simplemente con la V. Este valor se encuentra muy relacionado con el trabajo eléctrico y lo que les decía, por definición el voltaje o el potencial, la diferencia potencial es el trabajo que debe realizar un campo eléctrico para trasladar una carga Q desde el punto A al punto B dentro del campo. La diferencia potencial también se le llama voltaje en honor a Alessandro Volta, un físico italiano que inventó la batería. Y el voltaje lo medimos en volts. También de repente los regionalizamos y le llamamos voltios. Ustedes saben que lo correcto es volts. El voltaje se representa con la letra V mayúscula, mientras que los volts con la letra V minúscula. Y mientras tenemos dos fórmulas para representar el voltaje. Y ahí las tenemos.
Matemáticamente, el voltaje se expresa V es igual a T entre Q o V es igual a EP entre Q, donde V es el voltaje o potencial eléctrico, diferencia potencial o tensión en volts. ¿Sí? Un volt es joules sobre coulomb. ¿Por qué? Porque el trabajo, o bien también la energía potencial, trabajo de energía potencial EP, está dado en joules. Y abajo tenemos la carga. Q, que es la carga transportada, está dado en coulomb. Por eso un voltio es un joule sobre coulomb. ¿Ok? Mientras terminan de copiar eso, pues les doy las definiciones de voltaje. ¿Sí? Tenemos 4 tipos de voltaje. El primero es el general, el voltaje inducido. El voltaje inducido no es más que la fuerza que se necesita para generar electricidad. Eso es el voltaje inducido. Fuerza que se requiere para generar electricidad. Y ahora sí tenemos 3 tipos de voltajes. Voltaje alterno, que es como la señal que veíamos en las ondas. ¿Sí? Una onda sinusoidal, sube y baja. Entonces, el voltaje alterno es el más común. Se representa con la letra V mayúscula, A mayúscula, VA, y tiene valores positivos y negativos. ¿De qué depende su frecuencia? Pues la frecuencia depende del país. Entonces, aquí en México, la frecuencia que manejan es 60 Hz. Comisión Federal de Electricidad, que es la que nos entrega la corriente alterna, o el voltaje corriente alterna, nos da una frecuencia de 60 Hz. Luego tenemos el voltaje directo, cuando se hacen pasar por no sé, transformadores fusibles, ¿sí? Entonces, esas ondas negativas se van hacia arriba y producen el voltaje directo, que se usan en baterías y motores. Pero luego, antes de usarlas, normalmente la pasamos por atenuadores, ¿sí? Para esas ondas, irlas atenuando, irlas suavizando, hasta tener una línea recta, o lo más recta posible, y ese es el voltaje continuo, ¿ok? Es una línea recta. ¿Terminaron de copiar las fórmulas, estas 2 fórmulas? Yo no, maestra. ¿Me dijo yo o me dijo no? No, todavía no los copio estas 2. Ok, un poquito más rapidito, Emiliano, le voy a pedir de favor, ¿sí? Profe, ¿nomás son las 2 fórmulas o con su respectivo significado de cada Lo correcto sería con el significado, pero yo asumo que ustedes, por ser electrónicos, ya están más familiarizados con él. V es el voltaje, que también lo ponen ustedes como FEM o como E, ¿verdad? T es el trabajo, ya lo vimos. EP es energía potencial, ya lo vimos. Q ya lo tienen más arriba, pues se lo carga. Entonces, si los necesitan copiar todo, pero yo creo que a estas alturas ya nada más son las fórmulas. ¿Sí? ¿Listo? Listo, maestra. Ok, bueno, aquí lo que vamos a ver es también el generador de Van de Graaff. ¿Sí? Que es el que les decía que estaba en el alfa, ¿ok? Vemos las niñas con todos los pelos parados porque se paran sobre un aislante, tocan la esfera que está cargada y pues la electricidad trata de salir por los hilos más delgados que tengamos nosotros, que en este caso son los cabellos, son los más ligeros. ¿Ok? Bueno, pues Van der Graaf es un científico alemán, inventa el generador que lleva su nombre hace casi 100 años, exactamente hace 90 años, en 1931. El propósito es producir una diferencia de potencial, un voltaje muy alto que va en el orden de los 20 millones de volts. ¿Para qué? Para acelerar partículas cargadas y hacerlo chocar en blancos determinados, en puntos determinados, y el resultado de estos choques informa las características de los núcleos del material con que están chocando. ¿Ok? El generador de Van der Graaf
es generador de corriente constante. Y la batería es un generador de voltaje constante. ¿Sí? Uno genera corriente, otro genera voltaje. ¿Sí? Pero cambia la intensidad, depende del aparato que se conecte. Bueno, si lo vieron en el alfa, el generador Van de Graaff es muy simple su construcción. Los que no les vieron, pues ahí, lo vieron, ahí les va. Consta de un motor con 2 poleas y una correa que une las 2 poleas que están girando gracias al motor, ¿sí? Y tiene 2 peines, ¿verdad? Con filamentos muy delgaditos de cobre, ¿sí? Al inicio y al final. Y tiene esta esfera hueca, ay, perdón, donde se carga o donde va la carga que se acumula por la cinta, ¿ok? Ahí están. Tenemos las 2 poleas, están girando y gracias a estos peinecitos hay cargas que se acumulan en esta esfera. Tenemos también esta otra esfera. Esta se carga más positivamente, esta negativamente. Al tocarla, ¿sí? Pues se produce una descarga. Pero, por ejemplo, si no se toca, si no hace tierra y se paran, por ejemplo, aquí unas personas, pues trata de salir ese voltaje a través de los cabellos. ¿De acuerdo? ¿Dudas del generador Van der Graaff o de voltaje? No. No, profe. Perfecto. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, lo que les voy a compartir ahora es el tema de corriente. ¿Ok? La corriente eléctrica. Ok. Para la corriente eléctrica, yo sé que ustedes ya lo saben, vemos este circuito. Es un circuito en serie. Tenemos 2 focos en serie. Tenemos aquí una batería, que es quien produce o quien hace que se muevan estas flechas rojas que representan los electrones en movimiento, es decir, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que atravesar forzosamente los elementos luminosos, en este caso focos, para que puedan encender, ¿sí? Van a través de un conductor, normalmente cable de alambre, ¿sí? Y gracias a la acción de la batería, pues es que hace que se mueven estos electrones, ¿ok? Tenemos ahí un circuito en serie, ¿sí? Tenemos más acá un circuito en paralelo, pero es lo mismo. Tenemos la batería, que hace que se muevan estas flechas rojas. Al llegar a este nodo, se divide, cada una va a el foco, ¿sí? Pasan a través del foco, se ilumina y se juntan en este otro nodo. Ya junta toda la corriente, ¿sí? Vuelve a pasar por la batería y se repite, ¿ok? Aquí tenemos lo mismo, tenemos una batería, positivo o negativo, que está conectado a un conductor donde hay electrones. Los electrones se mueven gracias al voltaje, ¿sí? Y lo que produce este movimiento de electrones en un conductor es la corriente. Bueno, pero como hay movimiento, pues aquí ya hablamos de electrodinámica, ¿sí? Recuerden la importancia de la electricidad en nuestra vida diaria. Se nos hace manifiesta, lo vemos totalmente. ¿Cuándo? Cuando interrumpen el suministro de luz. Cuando decimos se fue la luz, ¿sí? Como ahora cuando hizo mucho frío, que no tuvimos luz, ¿verdad? Entonces ahí sí todos están vueltos locos. Si tenemos la luz, la electricidad, la energía eléctrica no nos hace falta, pensamos. Pero cuando no lo tenemos, ahí sí le extrañamos, ¿sí? Imagínense cuando falta en hospitales, en hoteles, en edificios de oficinas, plantas de almacenamientos de alimentos, laboratorios de investigación, ahorita donde tienen las vacunas contra COVID, ¿verdad? Normalmente estos que les digo, hospitales, hoteles, oficinas, donde se almacenan alimentos, medicinas, laboratorios de investigación, cuando hay una emergencia, pues enciende de forma automática una planta, ¿verdad? O un motogenerador, ¿sí? Normalmente, porque ellos no pueden estar sin luz.
Pues, tal es la necesidad que la sociedad tenemos de la luz que tenemos las plantas eléctricas. Por eso, todos debemos de tener algunos conocimientos de electricidad, que ustedes sí lo tienen, ¿sí? Entonces, cuando una carga eléctrica está en reposo, se dice que hay electricidad estática, pero cuando está en movimiento, se llama corriente eléctrica, ¿ok? En la mayoría de los casos, una corriente eléctrica se describe como el flujo de cargas eléctricas a lo largo de un conductor, ¿sí? O bien, flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Aquí se los pongo más definidito, más así. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo, ¿ok? Sus unidades es el coulomb sobre segundo. Y el coulomb sobre segundo se le conoce como ampere o bien amperio. Ya regionalizado. Vamos a manejarlo como ampere, que se representa con la letra A mayúscula o bien con la letra A mayúscula seguida de una M y P minúscula, amp. Para que exista una corriente eléctrica, fíjense, los electrones más lejos del núcleo del átomo de ese material tienen que desligarse para poder circular libremente por todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, este fenómeno no solo ocurre en los circuitos cerrados, también ocurre en la naturaleza. Cuando las nubes están cargadas, desprenden chorros de electrones y los sentimos en el aire, hasta se nos eriza los vellitos de los brazos, ¿no? Los sentimos, ¿no? En el cuello. Entonces, causan los rayos. ¿Ok? Para medir la corriente eléctrica, utilizamos la ley de Ohm de forma analítica y de forma práctica, pues usamos aparatos como es el amperímetro o bien el multímetro. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm, aquí usamos lo que es la intensidad de la corriente eléctrica I, el voltaje V y la resistencia eléctrica R. Aquí la tenemos. Realmente lo que nos interesa es lo que está en rojo, V, y luego tenemos R seguida de una I. Si nosotros queremos determinar a qué es igual el voltaje, pues tapamos, como lo hicimos en física 1, ¿se acuerdan? Tapamos la V y nos da aquí abajo RI, o sea, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, o IR. Es lo mismo RI que IR. Intensidad de la corriente eléctrica o bien corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia por corriente. Si yo quiero saber a qué es igual a R, tengo que tapar R y me va a tocar o me va a quedar V sobre I, que aquí está en verde. V sobre I. Resistencia es igual a voltaje entre resistencia. Si yo quiero saber a qué es igual la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica, la tapo. Y aquí en rojo me queda V entre R, que aquí lo tenemos en el amarillo. V entre R. ¿Sí? Y aquí por eso tenemos que la corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje es corriente por resistencia. Resistencia, voltaje entre corriente y corriente, voltaje entre resistencia. ¿Ok? Y sus unidades son los amperes o amp. ¿Ok? Esta ya la conocen, la tienen, pero bien hacha, ¿verdad? O sea, creo que está por demás decirla. ¿Ok? Pero ahí está. Bueno, ¿cómo se produce la corriente eléctrica? Como decíamos, la corriente se produce como consecuencia del movimiento de los electrones, ¿sí? Que se encuentra dentro del material conductor en un circuito eléctrico cerrado. Si está abierto, no hay corriente. La carga de electrones va siempre del polo negativo al positivo. Ese es el sentido de la corriente, de menos a más. ¿Sí? Sabemos que es el sentido real. Ustedes ya conocen el sentido de la corriente, que hay un sentido real y un sentido convencional. El sentido real es el que acabamos de decir. Los electrones van del polo negativo, ya que tienen carga negativa, hacia el positivo, que los atrae. Pero hace muchos años, ¿sí? Cuando empezaron con esto, la comunidad científica pues no sabía de la existencia de los electrones y tenían que aplicar un sentido de conducción. Por eso el sentido convencional, que aquí lo vemos, ¿sí? Dice que circula del polo positivo al negativo, o sea, de más a menos. ¿Ok?
Por eso, porque en un inicio así se había establecido. ¿Cómo medimos la corriente eléctrica? Pues bueno, para medir la corriente eléctrica de forma analítica, usamos la ley de Ohm, que la fórmula es I es igual a V sobre R. Corriente o intensidad de la corriente eléctrica es igual a voltaje entre la resistencia eléctrica. Ya saben, las unidades de la corriente está en amperes, de voltaje está en volts y de la resistencia en ohms. ¿De acuerdo? Bueno, pues en algunas ocasiones vamos a encontrar fuentes de corriente alterna que hacen variar el resultado constantemente. Entonces, para eso tenemos que medirlo o cómo lo medimos la corriente de manera práctica, pues con el amperímetro o con el multímetro. Pero recordemos que hay que hacer una medición correcta de la corriente. La resistencia y el voltaje se miden en paralelo, ¿cierto? Pero la corriente se mide en serie. Las dos puntas que tiene el multímetro tienen que formar parte del circuito. Hay que abrir el circuito para que la corriente circule por el multímetro. Es decir, se conecta en serie. Si no lo conectamos en serie, echamos a perder el multímetro. Si nos va bien, solamente tronamos o quemamos el fusible. Pero sí lo podemos echar a perder. Los multímetros que traen los de comisión, si son unos multímetros más grandes, y traen un gancho. Entonces, ese gancho lo hacen pasar la línea de tensión en medio del gancho y en automático se mide la corriente alterna. La directa no la mide la alterna con el gancho. Y los multímetros que nosotros manejamos, pues miden corriente directa. Recordemos, se conecta en serie. ¿Dudas aquí? No. No. Muy bien. Entonces, ahorita ya pasé la asistencia de la primera hora. Falta la de la segunda hora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahorita lo que vamos a hacer es ver ejemplos, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, ¿por qué? Porque pues ya terminamos esta primera parte de la teoría. ¿Ok? Entonces, ustedes ya deben de tener por ahí sus fórmulas, ¿ok? Muy bien, déjenme nada más poner la primera hora, la asistencia a la primera hora, que es la séptima. ¿Ok? Válgame. Ay, disculpen, espérenme. Control C, me voy a su grupo, asistencia electrónica, control V, abro aquí para que lo vean bien y copio ahora sí los integrantes que estuvieron aquí presentes. Ay, Dios mío. Esta es la séptima. Esta es séptima, ¿verdad? La que terminó. Y lo ordenamos aquí. Damos los repetidos. Y guardamos. Déjenme publicarles antes de otra cosa esta primera hora. Equipos, electrónica. Chicos, creo que ya les mencioné, pero se los vuelvo a mencionar, ¿ok? Estas presentaciones se las puse o se las publiqué en el canal general en una sola publicación y se las puse también en el canal de dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego de repente que no las encuentran, entonces ahí en dudas voy a poner publicaciones y tareas, ¿sí? Porque luego recuerden que me dijeron,
es que a mí no me aparecen, no sé qué. Entonces, tareas van a estar en dudas, ¿ok? Como quiera les mandan un correo a ustedes, ¿verdad? Para decirles que tienen tarea. Entonces, pero para que las tengan a la mano, en el canal de dudas. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, empiecen a escribir, por favor, mientras yo acomodo aquí todo de la computadora y todo para dar problemas. Una carga de 3 microcoulomb. Una carga de, perdón, es negativo, de menos 3 microcoulomb perdón, interrumpir ahora sí. Se coloca a 100 milímetros. Se coloca a 100 milímetros de una carga de menos 3 microcoulomb se coloca a 100 milímetros de una carga de más 3 microcoulomb. Es igual, pero una es positiva y la otra es negativa, ¿ok? Y nos dicen calcular la fuerza entre estas dos cargas. Calcular la fuerza entre estas dos cargas. ¿Listo? Bueno. Pues nuestros datos, ¿sí? Tengo ejemplo 1, carga 1 es igual a menos 3 microcoulomb. Carga 2 más 3 microcoulomb. Ya sé que como son signos diferentes, pues se van a traer. Y me dan una distancia, que en este caso es lo que yo lo pongo como R, de 100 milímetros. ¿Ok? Pero recordemos, ¿sí? Que este está en microcoulomb, pero vamos a manejarlo o vamos a convertirlo en coulombs, ¿sí? Ustedes por ahí tienen la conversión. Decía que un microcoulomb, ¿sí? Un microcoulomb, ¿sí? Es 1 por 10 a la menos 6. Entonces esto es menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto también, este es más 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿De dónde lo saqué? De la conversión que ustedes tienen, que dicen un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Y luego esto lo tengo en milímetros, yo lo tengo que cambiar a metro. De milímetro a metro, pues divido entre 1000. Y esto me da igual a 0.1 metro. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? No. Ok. Recuerden, ¿sí? Yo tengo la fórmula que dice
fuerza es igual a K, Q1, Q2 entre radio al cuadrado. A mí la K ya no me la van a dar. Yo ya sé que K, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Perdón, aquí no puse calcular la fuerza entre las dos cargas. La pregunta fue la fuerza. ¿Sí? La pregunta es la fuerza. ¿Sí? Entonces, ya teniendo la fórmula, pues la tengo exactamente así. Fuerza igual a K, Q1, Q2 sobre radio al cuadrado. ¿Sí? Ya la tengo despejadita. Así la voy a usar. Tal cual. Entonces, simplemente voy a sustituir. ¿Sí? Y dice que es igual a la constante. 9 por 10 a la 9 Newton entre metro cuadrado Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Se va a multiplicar por la carga 1. ¿Cuánto es de la carga 1? No importa cuál pongan primero. ¿Sí? Mientras estén las dos, ahí está. Entonces, una es menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. La otra es más 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y esto va a ser dividido entre el radio, que es 0.1 metro elevado al cuadrado. ¿Ok? Fíjense, las unidades aquí arriba. Coulomb con Coulomb se va con el Coulomb al cuadrado. Ahorita es todo lo que vamos a eliminar. F es igual, ¿sí? 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Bueno, pues yo sé que me va a dar negativo. Empezando. Me da 81. 9 por 3, 9 por 3, 81. 6 y 6, 12. 81 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué unidades? Ya me quedó Newton sobre metro cuadrado. Y aquí al elevar esto al cuadrado me da 0.01 metro cuadrado. Las unidades. Lo pude haber hecho en un solo paso, pero es para que vieran las unidades. Metro cuadrado de arriba se va con metro cuadrado de abajo. Así, así sí. Y ahora sí, yo divido menos 81 por 10 a la menos 3 entre 0.01 y me da 8.1 negativo. Menos 8.1, ¿con qué unidades? Newton. ¿Ok? Y podemos decir, ¿sí?, que la fuerza es de atracción. ¿Sí? Fuerza de atracción. ¿Sí?
¿Por qué fuerza de atracción? Por este signo menos. Yo lo puedo quitar y decir nada más esta atracción y el 8.1 newton, fuerza de atracción. O al ponerle el menos, pues ya sé que unos menos y otros más, ¿sí? Si son dos menos, me da más. Si son dos más, me da más. Pero si son diferentes, me va a dar menos. Entonces, con este menos, ya sé que es atracción. ¿De acuerdo? Profe, ¿se va a Dígame. dividir entre 0.1 o 0.01? Se divide entre 0.1 al cuadrado. Y 0.1 al cuadrado es 0.01. Ah, ok. Poner aquí el cuadrado para que lo vean bien. ¿Preguntas? Muy bien. Siguiente. Dice, ejemplo 2. Dos cargas. Q1 igual a menos 8 coulomb, microcoulomb, perdón. Q1 igual a menos 8 microcoulomb. Q2 igual a 12 microcoulomb. Q2 igual a 12 microcoulomb. Son colocadas a 120 milímetros. Son colocadas a 120 milímetros de distancia. Pregunta, perdón, en el aire. Pregunta. ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Puedo borrar esto de abajo? Sí, profe. ¿Cuál es la fuerza resultante en una tercera carga? En una tercera carga Q3. ¿Cuál es la fuerza resultante en una tercera carga Q3 de menos 4 microcoulomb? Colocada a la mitad del camino, colocada a la mitad del camino entre las dos cargas. ¿Dónde es la mitad? ¿Sí? Pues a 60 milímetros. A 60 milímetros, es decir, 0.06 metros.
¿Sí? Disculpe, maestra. Dígame. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Cuál es la fuerza resultante en una tercera carga Q3? ¿Sí? Igual a menos 4 microcoulomb. Igual a menos 4 microcoulomb. Colocada a mitad del camino. Les voy a hacer el dibujito para que lo vean un poquito mejor. ¿Sí? ¿Sí? Q1 es negativa. ¿Sí? Q3, que está a mitad del camino, también es negativa. Y Q2 es positiva. Q1 y Q2 están separados 120 milímetros, pero Q3 está a mitad del camino, es decir, a 60 milímetros de Q1 y a 60 milímetros de Q2. ¿Ok? Ese es el radio de 1 a 2, del radio de la partícula 1 a la 2, y este es de la 1 a la 3, o de la 3 a la 2, como quieran verlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que sacar primero la fuerza, ¿sí? Entre la 1 y la 3, ¿ok? Entre la 1 y la 3, la carga 1 y la carga 3. La fórmula es la misma. K no cambia. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y esto se va a multiplicar por Q1, como la 1 y la 3. La 1 vale menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb, y la multiplico por la 3, que vale menos 4 por 10 a la 6 negativo coulomb. Y esto va a estar dividido entre el radio. ¿Cuál es el radio? 0.06 metros elevado al cuadrado. Y yo también me piden la fuerza entre 3 y 2. Son casi los mismos datos. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Sí? Y se va a multiplicar por Q3, que vale menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, por Q2. ¿Sí?
Q2, ¿qué vale? Más 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Y va a ser dividido entre la distancia entre 3 y 2, que es la misma distancia arriba. 0.06 metros y esto se eleva al cuadrado. ¿Sí? Como dice la pregunta, ¿sí? Fuerza resultante en una tercera carga. Entonces me preguntan la fuerza entre 1 y 3. 1 y 3. Pero también me preguntan la fuerza entre 3 y 2. Esta carga, ¿cómo afecta a la 1 y cómo afecta a la 2? ¿Sí estamos bien? Multiplicamos esto por esto por esto y se divide entre esto al cuadrado. Multiplicamos esto por esto y se divide entre esto al cuadrado. Esta me da 80 newtons. Y esta me da 120 newtons. ¿Cierto? Menos por menos me da más. Quiere decir, perdón. Esta me da negativa. ¿Sí? Negativa. Entonces, esta se repele. ¿Sí? Va para acá. Se repele. Se aleja de Q1 y aquí también va hacia donde mismo, pero se atrae a Q2. ¿Cierto? ¿Dudas, chicos? Ahí va. Esta se va a mover por efecto de Q1 para allá. ¿Cuánto? 80 newtons. Y por efecto de Q2, ¿cuánto? 120 newtons. Entonces, la sumatoria, ¿cuánto se mueve? La fuerza de Q3 es de 200 newtons. A la derecha.
¿Por qué 200 newton? Ay, disculpen, tengo un pizarrón muy chiquito. ¿Sí estamos bien? O sea, los signos se usan nada más para saber si se atraen o se repelen. No se restan, porque como los dos van a la derecha, este se repele, entonces se mueve para allá. Y este se atrae a este, también se mueve para allá. ¿Sí estamos bien? Hasta ahí le vamos a dejar, jóvenes. ¿Sí? Ok. Ahorita les publico como quiera sus problemas. ¿Dudas? ¿Dónde? Maestra, ¿dónde va a subir la tarea? ¿Mande? ¿Dónde va a subir la tarea? En el de dudas. Sí. Para que no se les pierda la información. Pero se lo subo más de rato. Sí, es que no he dejado de tener clases desde las 7 de la mañana hasta ahorita a las 2. Entonces, más de ratito ya les publico la tarea. Nada más publiqué las presentaciones. Ok, maestra. Ok. Ya están publicados ahí los dos problemas. ¿Ok? Ok, yo los estoy viendo, maestra, los que ya los publicó. Sí. Los problemas los publiqué en el canal general. La tarea es en dudas. ¿Ok? Bueno, ¿ya terminaron de copiar este? Sí, maestra. ¿Dudas? No. No, Muy bien. Lo voy a borrar porque para mañana empiezo con el 1. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, ya bajé ahorita la lista de la segunda hora. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase, que es el miércoles, si no estoy mal. ¿Verdad? Mañana no tenemos... Sí, es el miércoles, maestra. Nos toca con El miércoles. Sí. Ok. Bueno. Pues bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles, ¿ok? En este momento dejo de grabar. Ok. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Maestra.